los videos a internet para todos aquellos que precisamente no pueden juntarse a las reuniones virtuales. Profe, Entonces, profe, sí, profe, una consulta eso de las faltas. Yo a veces no puedo conectarme y van a ser sumativas o solo es para constar que están asistiendo a clases nada más. O si va a pasar las faltas. a ver, verá, Luchito, gracias por su Sí, pregunta. sí, es mi inconveniente. Eso mismo, pero o sea, lo que pasa es que el, si es que, si es que algún estudiante no asiste a las clases virtuales, yo presumo que es por alguna falla de conectividad. No tienen internet estable o en algún caso raro simplemente no tienen internet o en casos raros, pero esto no hemos conversado nunca, tal vez nadie dispone de una computadora, bueno, aunque también por teléfono se puede tener este programa del Zoom. Entonces, estamos en una situación diferente, es realmente extraordinaria. Entonces, no, de mi parte no voy a pasar el reporte de faltas. Es simplemente, yo eso les dije desde el mes pasado cuando empecé a correr, era simplemente para tener un registro a efectos de reportar a las autoridades, nada más, pero no es con la intención de ver quién se pasa del límite y que pierda por faltas. No, de mi parte yo no voy a hacer eso. Entonces, pero en cambio, el, el- tengo la impresión de que estamos de este rato en modalidad virtual. Lo de presencial ya quedó atrás y creo que no vamos a volver al aula. Entonces, eso significa que tenemos que pensar seriamente en cómo vamos a continuar. No me preocupa tanto quienes tienen una asistencia regular, sino más bien quienes no asisten o asisten rarísima vez. Entonces, porque el curso va a continuar así. Y si es que van a tener permanentemente esos problemas, más vale resolver qué vamos a hacer con... Yo, en parte, soluciono subiendo los videos a internet. ¿Sí? Les pido, por favor, que me hagan acuerdo al inicio, aplastar este botoncito para grabar y luego yo me encargo de subir al internet. Cada Gracias, día. gracias, profe. ¿Sí, Gracias, Luis? profe. Ese era mi inconveniente. Muchas gracias, profe. Ya, ya, perfecto. Gracias a usted por su inquietud. Bueno, verán, entonces, por favor, ¿les parece si dejamos la conversación sobre una revisión, una evaluación del proceso? Y, o sea, tenemos que ver lados positivos, negativos y, mirar a futuro, ¿sí? O sea, tenemos que elaborar un plan de contingencia. En el calendario académico había supuestamente la primera semana, cuando hubiéramos regresado al aula, teníamos que hacer recuperación, especialmente para los estudiantes que no lograron conectarse, para de alguna manera igualarles, para que se pongan al nivel de sus compañeros que tuvieron la oportunidad de seguir las clases virtuales. Bien, entonces, posterguemos esa conversación yo les convoco entonces para el próximo miércoles, ¿sí? Y ustedes saben, el día viernes de hoy en 8 es 1 de mayo, no hay trabajo, trabajo virtual obviamente, y entonces la resolución del Consejo Universitario es que de lunes a jueves se hagan estas jornadas académicas de evaluación, reprogramación. Habrá que revisar los sílabos, tal vez cubrir solamente la parte esencial y retomamos
el sistema de evaluación que está vigente. Va a haber dos aprovechamientos, el examen interciclo, aprovechamiento 1, el examen interciclo de 20 puntos, luego aprovechamiento 2, todavía no está fijado cuántas actividades deben ser obligatorias para cada aprovechamiento. Obviamente no pueden ustedes jugarse 25 puntos de una sola actividad. Mínimo tendría que ser unas dos actividades. Y finalmente el examen final de 30 puntos y también el de ley, el de suspensión, para quienes no ajusten o no pasaron con 12 en el final o no ajustaron los 60. Pero eso es cuantitativo. Es decir, nosotros tenemos que ponerles una nota sobre 100. No es algo cualitativo, simplemente como aprueba, no aprueba, satisfactorio, no satisfactorio, eso no. Es cuantitativo. Entonces, está vigente el sistema de evaluación, eso no se ha cambiado y continuamos de esta manera. Entonces, yo les pido que tal vez ustedes pueden conversar entre ustedes para que me ayuden con sugerencias de cómo se puede mejorar esto de mis clases. Yo tengo mi propia opinión, les avisaré la próxima semana y nada, pues tenemos que seguir adelante. ¿Sí? Bueno, verán, intentamos con Webex. Para mí es un problema cortar a los 40 minutos. Posiblemente hay la posibilidad de que compre la licencia para tener tiempo ilimitado, pero sí quisiera hacer un último intento con Webex, que es de Google y es gratuito. No sé si hay la posibilidad de grabar. Bueno, entonces voy a quedarme aquí con estas ideas generales y voy a avanzar con la materia. ¿Sí? A menos que haya alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que deseen hacer ustedes. No, bueno, entonces, bien. Verán, entonces estoy exponiendo el capítulo 3, sección 1. Estamos viendo objeciones al principio del bien común. Y la primera objeción tiene el título de el trilema. El trilema. Bien, si es que es trilema, eso significa que tiene 3 brazos. En realidad no es una sola objeción, sino como 3 en 1. O el principio del bien común es o falso, o es trivial, o es legitimador del orden establecido. Entonces, a ver, vi las 2 primeras objeciones, que es falso, que es trivial, y me falta completar la cuestión de la tercera vertiente de que el principio del bien común legitima el orden establecido, el statu quo. Entonces, a ver. Verán, al respecto, les mencioné a Kelsen, no voy a repetir, sino solamente hacer un brevísimo recordatorio para poder avanzar. ¿Sí? Uno de los positivistas más famosos de nuestros tiempos, bueno, básicamente es del siglo XX,
es Hans Kelsen. Él es just positivista. Él, a ver, perdón, perdón, este rato voy a poner la pantalla correcta para que se vea solamente, ya. Bien. A ver, les decía, Kelsen es just positivista y él, como todo just positivista, cree que los valores, los derechos, en general, bueno, un positivista, digamos, ortodoxo, la moral, todas esas tres cosas, valores, derechos, la moral, quedan fuera, son extrajurídicos y no pueden ninguna de esas instancias limitar el contenido del derecho. Para Kelsen, entonces, un conjunto de normas que sigan el procedimiento de la elaboración de las leyes, estoy hablando de la legislatura, el trabajo de los legisladores, tiene vigencia jurídica. Por lo tanto, de ahí se sigue que el derecho nazi, ¿sí?, aquel que tuvo vigencia en tiempos de Hitler, era jurídico. Bien, entonces, esta es la respuesta que da Lorenzo Peña. Voy a aclarar eso, ¿sí? Aquí voy a poner, discúlpeme, al comienzo pongo las iniciales de Lorenzo Peña. Puse con verde la objeción del trilema. Obviamente aquí no estoy hablando de los primeros dos brazos, la falsedad y la trivialidad, solo me estoy concentrando en la tercera parte de la objeción del trilema, ¿sí?, que es el principio del bien común. Recuerden, el principio del bien común, simplemente en su formulación más sencilla, lo que dice es que el bien común es obligatorio. Y eso le simbolizamos con la O y la alfa. Recuerden, la O es un operador de la lógica deóntica, lógica nomológica, lógica jurídica, y la O abrevia obligatorio y la alfa simboliza el bien común o la existencia, la realización del bien común. Entonces, el principio del bien común lo que dice es que el bien común es obligatorio para todos, empezando por el gobernante, el legislador, los jueces y finalmente para el común de la gente, para todos los particulares, los individuos. Entonces, ese principio que para Lorenzo Peña es un axioma de la lógica nomológica, es el fundamento del derecho natural, ¿sí?, para quienes no aceptan el justnaturalismo en ninguna versión, creen que lo que hace es legitimar el orden establecido, ¿sí? Decir que el derecho tiene como misión, como única función, el bien común, sería legitimar las leyes. Por lo tanto, la obediencia a las leyes, a cualquier autoridad. Frente a esa acusación, ¿qué dice Lorenzo Peña? Que más bien esa acusación de legitimar el orden establecido, más bien corresponde al just positivismo. Y es dentro de ese contexto que Lorenzo menciona a Hans Kelsen como just positivista, uno de los, digamos, de los tres filósofos
jus positivistas más grandes del siglo XX. Entonces, para Kelsen, el derecho que estuvo vigente en tiempos de Hitler, sabemos que su sistema, su régimen político era tiránico. En otra ocasión veremos las características. En realidad, Lorenzo Peña menciona 15 características de lo que era el fascismo, en general, todo fascismo. Por lo tanto, también el de Hitler, el del nacionalsocialismo, con tal que los legisladores de su tiempo, estamos hablando de los primeros años de la década de 1930, antes del ascenso de Hitler al poder, las leyes con las que funcionaba o bajo las cuales funcionaba el régimen hitleriano fueron emitidas, decretadas, siguiendo leyes, siguiendo un procedimiento que estaba en la normativa. Es decir, esas leyes jamás fueron, jamás se apartaron de lo que son las reglas de la legislatura y por lo tanto cobraron existencia de acuerdo al propio derecho. Entonces, puesto que esas leyes del nacionalsocialismo respetaban el derecho, es simplemente una continuación del derecho, tenían vigencia jurídica. Esa es la posición de Hans Kelsen y por lo tanto lo que dice Lorenzo es que esta acusación de que el principio del bien común es legitimador, más bien se aplica no tanto a su justnaturalismo, sino más bien va en contra del justpositivismo. Bien, y una segunda razón que da Lorenzo en contra, una segunda respuesta en contra del tercer brazo del trilema es su concepción de lo que es el esencialismo jurídico. Voy a escribir en la pizarra esa palabra. Verán, esto es importante. Esencia y naturaleza son sinónimas. Esas dos palabras significan lo mismo, o para expresarme de modo ontológico, realista, la esencia del derecho, su naturaleza, es la lógica nomológica. Eso es algo real, no es invento. ¿Sí? Más bien se descubre esa lógica. Está en todo ordenamiento jurídico humano y no humano. Ahora, para Lorenzo, una cosa es la esencia del derecho, otra cosa es su existencia. Esta es una tesis que podemos ubicarla dentro de la ontología del derecho. Entonces, tomen nota de esta distinción que es importantísima entre la esencia y la existencia. Estoy hablando del derecho. Sabemos que la esencia del derecho es la de servir, la de tener como función, como propósito, como finalidad, el bien común, el bien de todos, el bien de la sociedad. Eso es una tesis con respecto a la esencia del derecho. Y noten que esto es algo que se repite una y otra vez. Cuando hablamos de esencia,
tengamos presente que estamos hablando de el fin del derecho. Es decir, el para qué, ¿sí? El por qué, para qué, la razón de ser, más o menos se toman como sinónimas. Voy a simbolizar con la omega mayúscula. Ese es el fin. Omega sabemos que es la última letra del alfabeto y por eso la utilizo para representar el fin en el sentido de telos, ¿sí? El para qué. La esencia del derecho es el bien común. En cambio, eso no quiere decir que todo ordenamiento jurídico existente en cada sociedad ejemplifique o esté plenamente, de modo perfecto, cabal, acabado, esté a favor del bien común. Entonces, la existencia de los ordenamientos jurídicos está degenerada, es una existencia el que en parte entra en contradicción con su esencia. ¿Sí? Esta es la siguiente tesis que es muy importante. Una vez que establecemos la diferencia entre esencia y existencia, la esencia es algo puro, en cambio, la existencia está mezclada. La existencia a veces se aleja, se aparta de su esencia, ¿sí? Por lo tanto, son dos cosas que están separadas, obviamente no totalmente separadas, eso no, jamás. La existencia la existencia del derecho tiene una esencia que de alguna manera, en alguna medida, se ajusta a su esencia. ¿Sí? Voy a detener aquí el programa. Bueno, estoy en menos de un minuto, se apaga. Entonces, inmediatamente les mando el nuevo código y avanzamos por lo menos 10 minutos más. Gracias, hasta luego.